esperar en Dios. Si crees en Dios, Él está dispuesto a hacerlo por medio de su Espíritu. Aliento para la vida. ¿Cuántas personas se levantan cada día en oración? Millones de personas lo hacen cada día y presentan sus oraciones delante de Dios. Es posible que cuando eso ocurra, algunos de nosotros podamos incluso pensar que quizás está Dios demasiado ocupado como para poder escucharles, o que quizás incluso los asuntos que yo estoy presentando delante de Dios no son lo suficientemente importantes como para Él. Sin embargo, es importante cuando llegamos a este punto recordar las palabras del Salmo 25. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti, todos recibirán bendición. Y cuando hablamos de que todos, es de que ninguno de los que esperan en Dios habrá de ser avergonzado. Ninguno de los que esperan recibirá, se quedará sin respuesta. En esta intercesión por todos los que esperan en Dios, vas a ser también parte de nuestro esperar en Él para nosotros mismos, porque reconocemos que justamente en ese entorno es cuando Dios también nos hace uno con Cristo y con su propio pueblo, porque el amor de Cristo es inseparable del amor hacia los hermanos. Entonces, todos los que buscan a Dios de verdad y que buscan su amor, estarán inseparablemente unidos en el pensamiento y en el amor a los hermanos. Se trata de que juntos nos hagamos de un mismo corazón, tal y como el mismo Cristo nos ha amado a cada uno de nosotros. Entonces entendemos unidad con Cristo, que nos lleva también a orar por los que sufren, a orar e interceder por ellos, a comprendernos y hacernos solidarios en los problemas que cada día están enfrentando. Y nos vamos haciendo uno de tal manera que los problemas de ellos también son los nuestros. Cuando la palabra dice que todos recibirán bendición, que ninguno de los que esperan en Jehová será confundido, es precisamente que Dios va a hacernos a cada uno de nosotros partícipes de sus proyectos para que juntos estemos trabajando. Entonces nos reconocemos como integrantes de una misma familia a la que Dios cuida y nos hacemos solidarios, porque no somos más ellos, sino ahora todos formamos una sola familia, somos un constante nosotros. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Al continuar en el Salmo, uno descubre que no solamente es los que esperan en el Señor, sino que también empieza a partir de una declaración de confianza que está seguramente desde el versículo número 1, porque ese es el entorno donde inicia nuestro diálogo con el Señor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y es entonces importante poner atención acerca de esto, porque es cierto que todos los que esperar en Dios y darnos cuenta de lo que estamos esperando nos va a llevar a que consideremos por lo menos 2 puntos. En primer punto, esa confianza. Y sabemos que Él es el que está ahí atento para poder escucharnos, pero también somos nosotros los que nos presentamos con integridad de vida. Entonces, el ser íntegro es también es estar totalmente entregado a su voluntad. Quizás recuerdas el Salmo número 1. Bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malos. Es toda una declaración de integridad, pero particularmente en los siguientes versículos habla acerca de que en la ley de Dios se deleita. Entonces, porque se deleita en la palabra de Dios, es decir, porque confía y permite que la palabra de Dios sea su guía, pero también porque tiene una vida íntegra, entonces dice, aquel es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. La espiritualidad es, en cierta forma, apenas un camino hacia la integridad.
Vivir espiritualmente implica también una integridad de nuestra forma de vivir. Entonces, tenemos que aprender a descubrir incluso cuánto nos hace falta acerca de esa integridad, qué tan íntegros y qué tan perfectos somos delante de Dios, porque Dios nos ha llamado a ser santos como Él mismo, Él es santo. Entonces nosotros descubrimos nuestras carencias y se convierten en un aliciente para poder crecer y buscar y ser más entonces como Cristo Jesús. Cuando oramos, quizás vale la pena que preguntarnos qué es lo que esperamos. Y las temáticas generales en las que se ocupan nuestras oraciones generalmente tienen que ver precisamente con esto, con que Dios ocupe el lugar que le corresponde, con que Dios sea el que en verdad señoree sobre mi propia vida. Quizás también hay una solicitud en cuanto al quebranto o mis carencias espirituales, la debilidad de mi propio carácter, y que Dios se manifieste dentro de mi propia vida para darle la dirección que Dios quiere que tenga, que sea Dios el que se muestre en mi vida para también darme salud y que, ¿por qué no? Incluso que la iglesia sea completamente renovada al respecto de su fe y de su compromiso con el Señor. Pero si ese es en el que esperamos, la siguiente pregunta que tenemos que responder es, ¿y en quién estamos esperando? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Y nuestra confianza solamente puede estar puesta en Dios. Sin embargo, debido a la pluralidad que existe hoy en día en nuestra cultura, donde la palabra Dios puede carecer incluso de sentidos específicos, es necesario agregar los contenidos específicos que la Biblia nos proporciona para describir con precisión de qué Dios estamos hablando. Es un Dios que se manifiesta en medio de nosotros como un Dios vivo y verdadero, un Dios glorioso, un Dios santo e infinito. Y cada una de estas perfecciones de Dios hablan acerca del Dios con el que nosotros estamos hablando, pero que no es solamente un Dios todopoderoso y que permanece en los cielos, sino que en medio de su sabiduría y de su amor, Él mismo ha decidido acercarse y estar junto con nosotros. Nuestra confianza tal entonces se basa justamente en que nosotros podemos descansar en que Dios es el que está al lado nuestro, que se ha hecho cercano, se ha hecho un Emmanuel con nosotros para que vivamos y podamos descansar por medio de las promesas que Él mismo nos ha brindado. Acerca de los salmos, en el Salmo 27, vamos a encontrar estas palabras. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hay cada uno de nosotros se enfrenta a situaciones que le pueden causar temor. El motivo principal para esperar entonces en Dios es la convicción firme y confiada de que no es en vano. Sobre estas líneas, me parece interesante recordar lo que expresa el Catecismo de Heidelberg acerca de este tema, cuando en su primer pregunta hace una observación de este tipo. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y un hombre que ha creído en Jesucristo, que confiesa que Él es el Señor y Salvador de su vida, puede decir entonces confiadamente que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Con esa confianza puede nuestro corazón descansar y continuar nuestra lectura en el Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O lo que ha declarado el mismo salmista en el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Que fuerce y aliente entonces tu corazón. Entre todas las causas de temor, de duda, qué bendición es oír la voz de Dios que dice, espera en el Señor. Ten valor y confianza en tu corazón. Sí, espera en Jehová. No hay nada más seguro en nuestra vida que esperar que Dios habrá de bendecir a su pueblo de maneras incluso inesperadas para cada uno de nosotros. La forma de cómo Dios se manifiesta en nuestras propias vidas
implica bendiciones que en muchas de las ocasiones ni siquiera hubiésemos soñado. Sendas Dios hará, dice un canto popular, en lugares donde piensas que no hay. Dios así lo hizo. Abrió un camino en el desierto para su propio pueblo. A nadie se le hubiese ocurrido cruzar por ahí. Sabían lo difícil que podría haber sido, pero sin embargo Dios abrió un camino en medio del mar y en medio del desierto les condujo con una nube hasta llevarles a la tierra prometida. Dios es la garantía de esa esperar nuestra. No vamos a esperar en nosotros para ver qué es lo que sentimos y los cambios que ocurren en nuestra propia vida, sino que vamos a esperar en Dios para saber primero lo que Él mismo es. Entonces nuestra espera se basa justamente en la misma naturaleza de Dios, porque la Escritura declara: mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Al continuar entonces nuestra exploración por los salmos, podemos llegar a este punto. Salmo 31:24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Todo nuestro esperar entonces depende del estado de nuestro corazón, porque un hombre no es más que el cómo está en su corazón frente a Dios, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Somos cada uno de nosotros. Esto por eso representa un aliento para el corazón. Y es en el corazón donde debemos de encontrar el aliento para poder continuar adelante. El aliento para la vida no se puede dar solamente en nuestra mente. Tiene que darse específicamente en el centro de toda nuestra fe, en el centro de nuestra vivencia, en el centro del ser humano, y que la Biblia describe de una forma específica como el corazón. Por eso el libro de los Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero eso no quiere decir que la mente no tenga ningún papel. La mente, por supuesto que tiene un papel, y la mente tiene que recoger el conocimiento de la palabra de Dios y preparar el alimento por el cual se ha de nutrir nuestra vida, y a partir de ello, cada uno de nosotros experimentar fortaleza y sanidad dentro de la vida interior. Fortalecer mi interior tampoco es un acto mecánico. No se trata simple y llanamente de poder leer 4 versículos y a partir de entonces ya ser bendecido. La realidad es que no es así como ocurre. La realidad es que cuando nos acercamos a Dios, dice la epístola a los Hebreos, es necesario creer que Él es capaz de bendecirnos. Y ese creer solamente puede generarse dentro del corazón, porque el apóstol Pablo escribió así en la epístola a los Romanos: porque con el corazón se cree para justicia, aunque con la boca se confiese para salvación. Entonces, si en algún lugar ha de nacer la fe y en algún lugar habremos de experimentar consuelo, es justamente en el corazón que Dios nos ha dado. Nuestro corazón debe de aprender a esperar. La razón me dice lo que se halla en la palabra de Dios, pero no puede hacer nada para alimentar al corazón con ese pan de vida. Es solamente el corazón quien puede hacerlo por la fe y la confianza en Dios. Es entonces que nuestra vida tiene que aprender a esperar en Dios y dejar de lado mis pensamientos y esfuerzos y confiar en Dios para que sea Dios quien renueve su obra dentro de mí. Entonces presentemos nuestro corazón ante Él como la parte maravillosa de esa naturaleza espiritual en la cual Dios se ha revelado. Y Él mismo se va a revelar en nosotros. El profeta Miqueas escribió así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillar de tu Dios. Cuando nos reconocemos humildes delante de Dios, no en balde Jesús dijo: bienaventurados los pobres,
porque ellos recibirán consolación. Hemos de recordar entonces que Dios es el que nos cuida, porque aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Nunca estamos lejos de su cuidado. Su presencia y su compañía es constante, y su presencia es la que nos fortalece para continuar aún en los momentos en que podemos experimentar temor. Él siempre nos cuida, y su presencia es en el verdadero ser que manifiesta, aún en los momentos en que enfrentamos temor, aún en esos momentos difíciles, porque el verdadero temor es realmente el que nos infunde esperanza, porque aprendemos a confiar y sabemos con qué Dios estamos tratando, y en su bondad paternal podemos nosotros descansar confiadamente en sus hijos. Él ve el peligro, ve también en tierno amor a su hijo que está temblando, pero también ve el momento en que su corazón está maduro para la bendición y ve la manera en que ésta ha de llegar hasta la vida de sus hijos. Por eso entonces podemos alegrarnos y alegrar nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. En medio del hambre espiritual y cuando parece que la muerte pudiera prevalecer, quizás nosotros entonces lo que tenemos que hacer es aprender a esperar en Dios. Él te librará, Él te mantendrá vivo. Ahora, dilo no solamente para ti, Jehová es mi pastor, sino también díselo a los demás y comparte con ellos, que así como Dios es tu pastor, también puedes ser el pastor de ellos. El Señor te bendice. Amén.